asistencia y se pueda llevar un conteo de esto. Y queremos notificarles que vamos a estar grabando las sesiones, todo esto con fines académicos para que la comunidad la pueda verificar o revisar en posteriores ocasiones. Muchas gracias y bienvenidos. No tienes micro, Geras. Digo que muchas gracias a todos, es muy bueno verlos, me encanta verlos y qué bueno que nos están acompañando, ¿no? Quiero hacer como un reconocimiento especial porque pues, casi todos los profesores que estamos aquí sabemos la cantidad de trabajo que tenemos y que todavía se den tiempo de elaborar, ¿no?, estos materiales y compartir es de verdad muy valioso, sobre todo para recuperar, ¿no?, las experiencias y las propuestas. Somos el ámbito tradición de salud, ¿sí? Y ya presentaron a nuestros ponentes. Solo va a haber un pequeño cambio, ¿no?, que va a ser va a iniciar la maestra Arcelia Solís Flores y por problemas técnicos yo voy a compartir su pantalla, así que ella me va a estar dando el pase de las siguientes diapositivas. Maestra Arcelia, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto compartir después de tanto tiempo y aún y cuando es una pantalla, pues es un gusto verlos, ¿no? Hemos preparado esta mesa con diferentes elementos que tenemos a partir de la experiencia que hemos vivido en este tiempo de pandemia, en este proceso de la enseñanza-aprendizaje. Vamos a dar inicio, ¿no? Se nos solicitó hacer toda una explicación, toda una discusión en términos de tres ejes. La siguiente, por favor, Gerardo. Primero, los retos enfrentados. Nosotros somos, repitiendo un poco lo que ya comentó Gerardo, somos del ámbito salud, la tradición desde la complejidad y la y entonces tenemos salud. Está Sergio, ¿Ya me escuchan? Sí. Ah, perdón, es que me puso aquí en silencio. Tuvimos varias situaciones. El anterior, Gerardo, por favor. Los retos que enfrentamos, fueron diversos, ¿no? Primero, enfrentar una nueva realidad. Cuando a nosotros nos comentan o nos hacen saber que hay un corte de clase, que se tienen que suspender debido a la pandemia, creo que jamás imaginamos la magnitud que esto representaba en esos momentos. Para ese entonces era una suspensión aproximadamente de un mes, un poco más, y entonces en ese sentido, por el avance que teníamos del semestre, tuvimos que darnos a la tarea de enfrentar esa nueva condición. ¿Cuál era esta? Trabajar con los recursos, lo que teníamos eran los recursos tecnológicos de una enseñanza presencial. En la enseñanza presencial usamos la tecnología, pero no hemos dado tanta difusión todos, dependiendo de la materia, dependiendo de las características, dependiendo de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que cada uno de nosotros ha delimitado. En ese sentido, entonces, en esta primera faceta, lo que se hace es hacer uso del recurso del correo, del WhatsApp, que era como lo más inmediato. Esto representó para nosotros hacer toda una serie de programación para entrega. Teníamos un programa de trabajo, teníamos un avance y en ese sentido entonces planear y diseñar esto para entrega fue planteado hasta que nosotros regresáramos, que no excedía de un mes. Regresábamos antes del fin de semestre y en ese sentido, con esas actividades planteadas, eran suficientes para regresar y ya en lo presencial tener una posibilidad ahora de poder enfrentar
de darle salida a todo esto que se había quedado en lecturas, en entrega de textos y demás, para que entonces una vez ya en lo presencial tuviéramos otra vez la posibilidad de dar explicación, de ir viendo paso a paso todo lo que se requería. La situación fue que conforme fueron avanzando los tiempos, las fechas se fueron postergando, se fueron alargando. Y entonces eso significaba que se nos venía el fin de semestre, lo cual nos generó buscar formas, nuevas estrategias de enseñanza para continuar con la formación. Si bien es cierto que hay una gran cantidad de todos nosotros que se ha estado actualizando, que ha tomado los diplomados de TICS, de todas estas tecnologías que aún en la presencial nos ayudan y que van facilitando las condiciones, lo real es que, vuelvo a insistir, dependiendo de los contenidos, esto queda sujeto a qué es lo que queremos y hacia dónde lo tenemos que replantear. Entonces, en ese sentido, representó para nosotros entrar en esa búsqueda donde Google tiene una gran cantidad de herramientas y la forma o la posibilidad más inmediata fue el Classroom, que nos da toda una serie de posibilidades, pero aún con eso, en este proceso tan abrupto, entonces las videoconferencias fueron una opción junto con el Classroom, junto con el correo, en conjunto con el WhatsApp, toda esa serie de herramientas para poder sacar avante el semestre. En ese sentido, ¿qué representa? Pues evidentemente un cambio drástico, no solo para nosotros, sino para los alumnos también, a estar ahora en una condición despersonalizada. Despersonalizada porque no es lo mismo estarnos viendo por conferencia que tener esa relación maestro-alumno presencial. Entonces, en ese sentido, el entrar a todas estas plataformas, uno parecería entender que los alumnos las manejan y las conocen. Creo que la sorpresa ha sido mayúscula en términos de saber que ni manejan todas las tecnologías como uno pensaría, y creo que aún más grave el asunto, que no se tienen las herramientas suficientes, porque eso representó entonces no solamente el manejo de las tecnologías, sino el equipo, sino las vías, como sería el internet, toda esta serie de situaciones donde fue evidente por las estadísticas que nos mostraron que gran parte de todos estos alumnos con lo que trabajaron fue con sus teléfonos. Hubo otros alumnos que todavía en ese proceso, muchos todavía salieron a un café internet, lo que denota para todos nosotros una problemática que si bien estaba existente, era como oculta, está por debajo de todo esto que enfrentamos, porque en la escuela los chicos o acuden a un internet o a las computadoras de la escuela o a otros recursos y van subsanando las cosas. Al estar fuera todos en casa, entonces esto representa nuevas formas. En ese sentido, dentro de todos estos mecanismos, en el Google Classroom, pues tiene un contacto, pero solamente escrito. Puede dejar actividades y demás, pero no hay algo más interactivo. En términos de las videoconferencias, puede uno estar, pero debido a la capacidad de internet y de todo esto, pues la mayoría de los estudiantes permanecen con sus audios y sus videos apagados. Son sugerencias para poder trabajar y que el enlace o la estabilidad de todo lo que va a ser la videoconferencia salga bien. Entonces, en ese sentido, para ellos, el estarnos viendo por una imagen en la pantalla, o para nosotros estar con los alumnos, algunos con videos, otros sin nada, pues se vuelve muy despersonalizado el asunto. Pese a eso, hay características que consideramos se comparten. En el asunto presencial, pues los alumnos están ahí, pero si quieren están, no pueden estar sentados pensando en otras cosas, o están haciendo otras, o están haciendo tareas, o se salen. Por más estricto que parezca uno que pueda hacerlo,
finalmente el alumno tiene ese libre albedrío y lo hace o se sale simplemente. Que muchas veces sucedió que dejaron su audio y su cámara apagada y cuando uno dice, Juanita, ahí estás, no contesta, ¿no? Entonces, eso nos representó cómo poder nosotros tener la seguridad que lo que decíamos estaba llegando. 1, 2. El explicar no es lo único por la videoconferencia. Necesitamos otros recursos que en ese momento no teníamos como las herramientas suficientes para empezar. Sin embargo, tratamos de sacar el mejor provecho de estas tecnologías para continuar con la formación, ¿sí? ¿Qué representó esto? Introducirnos a estas tecnologías que ya manejábamos, irle buscando, trabajar un poco más de lo que cotidianamente hacíamos, porque era preparar materiales, era preparar toda una serie de situaciones. Y esto nos lleva a un problema más, el horario. Si bien es cierto, tenemos un horario establecido, cuando volvimos a contactar alumnos, esto fue un problema. ¿Por qué? Porque no se respetó el horario. No se respetó el horario académico que teníamos establecido, pero también después de mes y medio que los chicos tenían confinados y que íbamos a empezar a trabajar, el descontrol de horarios para ellos en la vida personal y familiar se había disparado. Si bien es cierto, se enmarcó demasiado que no eran vacaciones, que seguíamos trabajando, los procesos de sueño se alteraron. Y en ese sentido, no eran vacaciones, pero sí hubo un descontrol en la vida personal, familiar y académica. No estábamos acostumbrados a convivir 24 horas completas con los demás. Primero, a veces ni con nosotros mismos, porque estamos enfrascados haciendo trabajo. No tenemos un poquito de tiempo el que nos demos. Pero después de estar 24 horas por tanto tiempo, eso nos lleva a replantear situaciones en lo personal. Para el caso de los alumnos y lo que pudimos observar, fue justamente este proceso de estar conviviendo 24 horas. Y en ese sentido, entonces, el asunto era, muchos de ellos, de acuerdo a la materia que yo imparto, que es metodología en salud y que trabajo la historia de vida y que en el semestre non trabajamos su autobiografía, había muchas problemáticas con ellos en la relación de su familia, con su papá, con su mamá, con la pareja, etcétera. El confinamiento lleva a una condición de encierro y en esa condición de encierro que se tiene, entonces estas problemáticas que ya se venían arrastrando se agudizan. Uno, ellos pierden el contacto social que establecen con sus compañeros. 2, esa convivencia de 24 horas con papá y mamá, porque el confinamiento los lleva a eso, va a agudizar toda una serie de problemáticas que van a repercutir en su vida emocional y social. Y que eso se va plasmando desde el momento donde ellos se enlazan para estar en una clase, pero no tienen las condiciones. Hay algunos que sí, pero muchos otros no, porque no hay ni un espacio. Se tiene que acondicionar para poder trabajar y como muchos de los videos, memes que salieron, donde al estar uno trabajando, pues no falta que ruido se escuche, quién entra, quién interrumpe. Y en el caso de ellos, en donde papá y mamá, pues a pesar de que saben que están en clase, regularmente gritan, interrumpen, hacen toda una serie de situaciones. Entonces, en ese apelo o marco esto por el descontrol, primero en los horarios, cómo se alteró, que va a traer otras repercusiones. Y lo segundo, el cómo el convivir 24 horas de tiempo completo con papá y mamá nos va a traer una condición de problemática que ya venía arrastrándose.
Si el caso es que yo vivo con la pareja, el problema se agudiza con ella. Pero si vivo solo también, porque con quién peleo, con quién grito, con quién lloro, con quién festejo, con quién sonrío, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno podría pensar que todo ese tiempo, además del trabajo que teníamos que sacar muchos de los pendientes, era una realidad y lo hicimos. Pero lo que estamos viendo con los alumnos es cómo asumieron ellos esa condición. Entonces, estas estrategias que en un primer momento fueron como el recurso inmediato, tuvimos que ir manejándolas un poquito a mayor profundidad en ese proceso para poder enfrentar esta condición. Una vez que termina el semestre, que tenemos la intersemestral, entonces la formación en la gran cantidad de recursos que nos ofrece la educación a distancia, en línea, es una necesidad ahora para todos nosotros que tenemos que enfrentar esta nueva realidad, ¿sí? Esta nueva realidad que nos coloca en una situación totalmente diferente y que se tiene que resignificar a partir entonces de también nosotros formarnos y actualizarnos en estas nuevas tecnologías que son necesarias. Porque en un primer momento tuvimos que sacar la problemática. Sí. Le quedan 5 minutos. Sí, ya voy. Y en ese sentido, ahora tenemos que cambiar. La siguiente, por favor, Gerardo. ¿Sí? Entonces, esta condición de tener que actualizarnos es lo que vamos viendo. La experiencia que yo encontré fue, o que ya he comentado que fue muy similar para todos, es justamente darles una sesión, casi 2, a los alumnos de expresar qué era lo que tenían. Eso formaba parte de lo que era la materia, pero también era una necesidad porque los chicos estaban al borde. Y fue ahí a través de esto que entonces tuve contacto con todos ellos para enterarme de sus problemáticas que estaban viviendo. Y en este sentido, ver que los problemas emocionales, de confusión, económicos, de violencia intrafamiliar, se agudizaron. La siguiente, Gerardo, por favor. Esto me permitió también encontrar la complejización de los padecimientos que ya tenían. En investigaciones anteriores que hicimos, habíamos visto que un alto porcentaje de los alumnos tiene una gran cantidad de padecimientos crónico-degenerativos, gastritis, colitis, obesidad, hipertensión y en vías respiratorias impresionantes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el hecho de que ellos tengan un padecimiento, con este confinamiento se aceleró. ¿Por qué? Porque la emoción se desbordó, porque entró la tristeza, porque entró la ansiedad, porque entró la ira. En esta cultura de miedo, las crisis de pánico se agudizaron. El encierro llevó a esas crisis de ansiedad y ellos, además de resolver eso, tenían que sacar una formación donde hay una decepción, donde hay como sentirse defraudados de no poder concluir lo que estaban haciendo. Y en este sentido, entonces, la propuesta en la que trabajamos, que ya se les había enseñado casi un semestre y medio, que era el trabajo corporal, fue el recurso para que ellos fueran resolviendo sus problemas que tenían, ir sacando la carga académica y redireccionar qué era lo que querían en ese sentido. Entonces, esto nos evidencia, todo esto es coyuntural para evidenciar la gran porcentaje o alto porcentaje de problemas, no solamente de índole orgánico, crónico degenerativo, sino la gran cantidad de problemáticas de índole emocional que ellos cargan y que se hicieron cotidianas o normales en una condición de que la vida no cambiaba y parecía igual. Esta nueva realidad corporal, como nosotros le llamamos,
ahora nos enfrenta a cómo se agudizaron estas problemáticas y los porcentajes en las muertes que hay hoy en día no 2 nos dejan. minutos, maestra. 2 minutos. Sí, ya te vi, Jerez, ya voy cerrando. Gracias. Y en ese sentido, entonces, sabemos que si bien es cierto, hay esa actividad del virus, obesidad, diabetes, hipertensión y problemas respiratorios son el disparador para que eso se agudice aún más, lo que habla de esta complejidad. Entonces, esta experiencia nos replantea la problemática en esos dos niveles. El cómo ahora vamos a emplear esa estrategia que queda en el plano técnico-pedagógico, pero lo más fuerte, lo fundamental, creo yo, es esta nueva realidad corporal de padecimientos, de formas de relación y de enfermedades y problemas emocionales existenciales que los alumnos están teniendo. En este sentido, vamos a dar entrada a la propuesta que es la que va a trabajar el doctor López Ramos. Muchas gracias. Te paso el micrófono, Gerardo. Muchas gracias, maestra. Ustedes me disculparán, hoy me tocó ser el verdugo del tiempo. A todos nos ha tocado alguna vez estar con la presión, presionando a los compañeros con el tiempo, pero pues así es, ¿no? Entonces, vamos a dar paso ahora a la palabra al doctor Sergio López Ramos, también de complejidad y transdisciplina. Adelante, por favor, doctor. Sí. Gracias, Gerardo. Buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta propuesta de discusión que estamos, o de propuestas, de retos y de experiencias y de propuestas. Bueno, nosotros vamos a empezar. Sí le pasa la siguiente, por favor, Gerardo. Vamos a empezar con una pregunta que son los retos de la universidad pública. Hoy día, nosotros como universitarios tenemos que enfrentarnos a la formación de unos recursos humanos que sean comprometidos con la cultura y la divulgación del conocimiento. Formar alumnos o formar estudiantes o psicólogos con una actitud propositiva que sea crítica y humanitaria. Creo que esta parte para nosotros ha sido muy importante, entender que la universidad ahora, su ruta, su función, tiene que retomar estos principios y poder, para nosotros los profesores, los administrativos y los trabajadores también participan en esto, pero la planta docente, o sea, nosotros tenemos que plantearnos cómo es esta estrategia de plantear una posibilidad de hacer una actitud crítica y que sea humanitaria y no que sea tecnocrática solamente esta propuesta. Entonces, todo lo que se dijo anteriormente sobre el problema de cómo son los estudiantes tenemos un diagnóstico de ellos donde la gran mayoría presentan problemas de salud, tanto físicas, orgánicas como emocionales. Entonces, en función de eso, nosotros hicimos una propuesta que tenía que ver con el trabajo del cuerpo y la articulación del proceso psicológico y emocional y orgánico, que pudiera darle herramientas al estudiante para poder trabajar con él y con el servicio. Nosotros trabajamos con adolescentes, con niños, con adultos y con gente mayor. Y en todos ellos trabajamos una propuesta que es la condición del trabajo del cuerpo. Y este trabajo con el cuerpo implica saber cuáles son los procesos, digamos, emocionales, cuáles son las emociones dominantes. Y cuando nosotros hicimos esa propuesta hace 4 años, 5 años en el currículo, estábamos pensando en este proceso de cómo es que alguien tiene que construirse como persona. Y cómo es que la nueva realidad hoy día nos vino a dar un poco la razón de que no tenían muchas herramientas los ciudadanos, los individuos, los estudiantes metidos en sus casas para poder tolerar una descarga emocional, para poder entender que por qué dominaba un sabor muy fuerte en sus vidas, como la sal, como lo picoso, como lo ácido, como lo dulce. Esos sabores pareciera ser que no tendrían significancia, pero sí lo tienen. Entonces, en ese sentido, la formación de una especie de diagnóstico, enseñar una forma de diagnóstico, de decir, a ver, vamos a ver cuáles son los sabores, cuáles son las emociones y cuáles son las relaciones humanas que se tienen. Porque en estos 3 elementos se estriba la construcción de esta nueva emergencia,
porque tenemos que esta nueva emergencia no estábamos preparados ni epistemológica, ni metodológica, ni prácticamente para ella. Pero esta forma de aproximación que hicimos hace ya unos años, ahora nos vino a dar una gran opción para poder entonces hacer que el trabajo corporal, que significa un movimiento para nosotros, reconocer, bueno, ahora no es el momento para enseñar eso, pero solamente voy a tratar de sintetizar que hacemos un movimiento corporal. Los movimientos tienen que ver con la memoria del cuerpo. Sacar una emoción guardada, hacer que un sabor se armonice, que cambie ese sabor, va a regular un órgano, va a regular un estado emocional, va a cambiar un gesto de la cara, una postura inclusive del cuerpo, y va a permitir que haya una forma de articulación con el individuo y con el espacio donde vive. Reconocer cuáles son sus relaciones humanas. Son relaciones de codependencia, de violencia, de intolerancia, de maltrato, de competitividad, la relación que sea, o de autodestrucción. Esa relación tiene una historia, y por eso hablaba la maestra de esta historia de vida, y es donde aparecen estos procesos, y nosotros lo que hicimos fue sistematizar esa historia y buscar dónde está el proceso que generó esa condición. Entonces trabajar con esa memoria, con esa acción, con esa relación humana, con ese cambio de sabores, o equilibrar los sabores, y entonces empieza a haber un movimiento interior. Y esto hace que el sujeto se pueda equilibrar y no le gane la angustia. Porque a los que sabemos que son angustiosos, le echan 2, 3 de azúcar a su café, o quieren siempre tener algo dulce en su boca, o andan comiendo siempre algo dulce. Y eso va a deteriorar va a producir su alteración en el estómago y en páncreas. Y bueno, a la larga genera otro tipo de problemas. Entonces, el punto es que ese sabor genera esa alteración, pero también genera una obsesión, una compulsión, mucha competitividad, muchas condiciones de poder ser obsesivo, compulsivo y ganar el número 1. O sea, hay una alteración del proceso de la vida del individuo y de las relaciones humanas. Entonces, la metodología de trabajo, la propuesta que nosotros estamos haciendo, se suscribe en este campo, de abrir nuevas posibilidades a esta emergencia en el campo de la salud. ¿Por qué? Porque los otros modelos de trabajo en términos de la alopatía o de la psicología A ver, pásame tu cuaderno. Creo que aquí están, lo dejaste, ¿no? están trabajando, pero con una posibilidad diferente a la de nosotros. Si le pasas, por ejemplo, por favor, Gerardo, a la siguiente. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que trabajar con un alumno, nosotros lo que hicimos en este periodo del 2021 y el 2022, lo que hicimos fue formar al alumno a cómo enfrentar este proceso de su identificación con sus formas de hábitos. ¿Qué come? Bueno, ¿qué sabores son los que más ingiere? Si ingiere mucha proteína, mucho carbohidrato, mucho ácido, muchas grasas, ¿qué ingiere? Eso altera el proceso de un órgano al interior del cuerpo. Y luego, ese hábito de comer ese sabor tiene una relación estrecha con una emoción. Entonces, una emoción y un sabor se conjugan. Entonces, los ansiosos comen azúcar. Y entonces, si comen azúcar, afectan al páncreas, al estómago. Los enojones comen o les gusta mucho el ácido y entonces afectan al hígado, afectan a la vesícula. Y lo ácido viene en la crema, el queso, la carne, en fin, el limón. Y eso hace que haya una alteración en ese órgano. Hemos tenido la correlación directa con las historias de vida y la historia de dónde está esa enfermedad, cómo se generó esa enfermedad. Entonces ahí encontramos que todos eso que estamos diciendo corresponden directamente con cualquier acontecimiento de esto. Lo mismo sucedería con los que comen mucho picoso, su sabor picoso tiene relación con la tristeza o la melancolía y luego tiene relación con el pulmón, con el intestino grueso. Entonces por eso muchas personas se van a enfermar de gripa, tos, catarro. Los ansiosos será de gastritis, de hernia hiatales, de una úlcera y alguna diabetes o un tipo de diabetes, o problemas digestivos, o problemas de pensar o ser obsesivo compulsivo. Entonces, hay una relación y cuando estos procesos
Los alumnos los descubrieron, los encontraron, y luego en su vida, y luego después los llevaron a trabajar con los niños, y vieron que había una correspondencia con el sabor con los niños, y con la emoción de los niños, y la relación con los padres. Entonces, tuvieron una herramienta mejor para poder enfrentar este aislamiento y poder entender cómo hay una posibilidad distinta para estar cuidando su condición corporal y su salud. Entonces, estos ejercicios que hemos enseñado permiten entonces el movimiento y el equilibrio del cuerpo. Y no son ejercicios muy complicados, son muy sencillos y tienen que ver con esta historia de vida, de cómo el sujeto a veces su cuerpo es muy rígido porque es muy tenso o es muy miedoso. El miedo y la ansiedad y la tristeza dominan mucho a los estudiantes. Y a los niños que trabajamos, el miedo y la ansiedad y la tristeza son los elementos también que están presentes. Entonces, un niño que tiene ansiedad desde chiquito, que tiene miedo de chiquito, que tiene tristeza de chiquito desde los 3 a los 5 años, ese es un antecedente para una crónico-degenerativa cuando tiene 15, 20, 30 años después. Y esto se puede prevenir. Entonces nosotros hemos trabajado con estos niños para prevenir este proceso de las crónico-degenerativas y un cáncer. Ahora llevamos 2 años y hemos tenido buenos resultados con este trabajo en los niños y con los alumnos. Hay una relación estrecha en este proceso y vemos cómo los niños se vinculan con un trabajo más armonioso en el aprendizaje. Entonces son más calmados, son más estables, pueden seguir instrucciones, aprenden un poco mejor y tienen una relación de convivencia con sus padres. Le enseñan a sus papás los ejercicios que les enseñamos a que hagan. Entonces, esta experiencia para nosotros y esta forma de enseñar a los estudiantes, formar a los estudiantes, ha sido nuestra estrategia desde antes, pero ahora vino a confirmarnos que estábamos en una propuesta correcta de cómo trabajar el cuerpo en armonía, en completud, en complejidad, en transdisciplina, para poder entender que el cuerpo es algo más complejo. La pandemia vino a desnudar ciertas formas de trabajo y poner en evidencia ciertas formas de trabajo que les falta fortalecer o trascender ciertas maneras de abordar el problema emocional, psicológico, corporal. Entonces nosotros tratamos de articular estos 3 procesos y por eso le hemos llamado como una psicología de lo corporal y hemos hecho una propuesta que se encamina directamente a esta forma de tratar esta emergencia. Gerardo, ¿sí le pasas por favor a la siguiente? Entonces, nosotros partimos ahora con los estudiantes de una propuesta muy sencilla. Primero, hacer el trabajo de orden epistemológico. Entender que es una nueva realidad, o sea, ir realmente a este proceso de la construcción de una realidad social y personal social y que se involucra al espacio familiar y que va a cambiar el proceso histórico de una sociedad. Entonces, es necesario ahí hablar de este proceso epistemológico. La epistemología que tenemos, la epistemología, si se quiere, ortodoxa, positivista o empirista, no nos sirve para explicar esta realidad a nosotros. Y ya lo dijimos mucho antes, hace 20 años, 30 años. Pero ahora estamos tratando de explicarnos cómo esta epistemología puede permitir entender la relación de un sujeto con su espacio, con las formas de convivencia, con las relaciones humanas y cómo es que él elige, cómo es que él decide, con conciencia o sin conciencia, con conocimiento o sin conocimiento, con impulso, con pasión, con un deseo, toma una decisión. Y ese proceso de decisión implica un proceso corporal, implica un proceso de actitud ante la vida, una acción ante la vida y un problema de cómo es que se entiende él en el espacio de esta nueva realidad, cómo se está entendiendo. Entonces nosotros partimos primero de esta epistemología que es la complejidad de lo transdisciplinario y que aborda el proceso corporal con estos elementos de la emoción, el sabor, las relaciones humanas en esta nueva realidad. Claro, esto es un poco más profundo, ya trabajando con el paciente es un poco más profundo. Entramos a ver cuál es su proceso de vida y encontramos dónde inició el problema. Por eso hemos decidido trabajar con los niños, porque ahí es donde se inicia el problema. Todos los adultos reportan desde los 3 años hasta los
11, 12 o 18, 16 años, que pasó un acontecimiento en su vida y eso marcó su proceso corporal. Marcó su sabor, marcó su emoción, marcó su carencia, marcó su deficiencia, marcó su demanda, marcó la necesidad de relaciones humanas destructivas o marcó las relaciones humanas más de afecto, de carencias. Pero ahí está la historia, ahí está la memoria corporal, la memoria emocional del individuo, y entonces nosotros la sistematizamos. Y ahí es donde entra el trabajo epistemológico. Comprender esta nueva realidad social, personal y la emergencia que tenemos actualmente. Entonces el trabajo iría a cambiar esta memoria, a cambiar esta relación humana que le está destruyendo. Mover esa memoria emocional tiene un gran mérito porque ayuda a detener los procesos destructivos del sujeto y lo hace entrar en mayor armonía con su vida personal. Tenemos miles de historias que nos dicen que este es un proceso que ha funcionado y que funciona. Entonces, la otra parte de entenderlo como la nueva realidad y que hoy día, si ustedes ven las estadísticas de crónico-degenerativas y cáncer, no se han parado desde hace 30 años. Bueno, si vamos un poco más atrás, de los años de 1930. 36 fue cuando está el primer registro de cáncer del 36 a 1964. Entonces, son 10,000 casos de cáncer que tenemos ahí documentados y que se incrementó la tasa hasta nuestros días y no baja, incluyendo los cerebrovasculares, incluyendo los crónicos degenerativos como diabetes, hipertensión, migrañas, colitis, etcétera, etcétera. Todos estos Doctor, padecimientos, tiene 5 cáncer de minutos. mama. Ok, ya estoy por terminar, Gerardo, gracias. Cáncer de mama, cáncer de útero que se dispararon, tenemos 30,000 muertes al año. Hombres que están muriendo de cáncer de próstata, tenemos 29,000 al año y no se ve, son 19 hombres que se mueren al día de cáncer de próstata y mujeres igual. Entonces, el punto es que no hay una propuesta para detener eso. Y no es que estemos hablando de medicina, no. Estamos hablando de cómo se viven los individuos psicológica, emocional, corporal, nutricional y tienen una relación estrecha con su espacio donde viven. De eso estamos hablando. O sea, no estamos diciendo que hay que invadir a otra disciplina. No, vamos a tomar de otras disciplinas y vamos a conformar una propuesta como lo hemos hecho y que está funcionando y está dando frutos para hablar de esta nueva realidad que implica una construcción de alternativas que van a darnos herramientas para prevenir un trabajo crónico degenerativo en el individuo y el cáncer. El punto es, si ya está, también hay posibilidades. Si está por brotar, también hay posibilidades de detenerlo. Todo está en cómo es que estamos entendiendo esta condición nueva en términos de la propuesta epistemológica y el trabajo corporal que tenemos desde la infancia al adolescente o al adulto mayor. Bueno, creo que con esto más o menos dejo en claro que falta más, pero con esto podemos tener una idea de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos desde una psicología de lo corporal que incluye los procesos emocionales, los sabores y las relaciones humanas. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Gracias. Gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a darle la palabra a la maestra del ámbito, del ámbito conductual, cognitivo-conductual e interconductual en salud, a la maestra Lucero Cruz Díaz. Hola, buenas tardes a todos. Dejo yo de compartir mi pantalla. Ok, empiezo yo a compartirla. Okay. Pues buenas tardes nuevamente. En este caso vamos a hablar sobre los retos y experiencias en la formación de los psicólogos ante pues la pandemia que estamos viviendo actualmente. Mi nombre es Lucero Cruz, pero estoy yo representando a los profesores del ámbito conductual, cognitivo-conductual e interconductual. Nos dimos a la tarea de recabar las experiencias y retos a los que se enfrentaron todos los profesores para poder participar de una manera más completa, para tener una visión más integral. Como ustedes sabrán, nosotros
realizamos la práctica de los alumnos en algunas instituciones propiamente de salud, como son algunos hospitales, también en algunos centros para adicciones, como lo es el Centro de Integración Juvenil, y también en la facultad, ¿no? También en Iztacala hay un programa sobre adicciones que está llevado a cabo por la tradición conductual, cognitivo-conductual e interconductual. Entonces, cuando se viene esto de la pandemia, pues sí nos enfrentamos a un grave problema. Ya no está ese espacio físico donde los chicos puedan ir y desarrollar sus habilidades. Entonces, pues vamos a ver qué fue lo que pasó. En primer lugar, nos topamos con las cuestiones tecnológicas. Traté de agrupar lo que nos enviaron los profesores en estos pequeños temas, donde vamos a verlos punto por punto. En todos o la gran mayoría coincidimos en que tanto profesores como alumnos tuvimos dificultades en cuestiones tecnológicas, la organización de los espacios, horarios, así como las dificultades personales en los alumnos. Y ya propiamente a la práctica docente, pues estos ajustes en la planeación didáctica que tuvimos que hacerlo sobre la marcha, así como la negociación con las sedes de práctica. En la mayoría se tuvieron que abandonar las sedes de práctica y entonces tuvimos que cambiar la forma de trabajo en los alumnos. En cuanto a las cuestiones tecnológicas, observamos que los alumnos tenían limitaciones en el acceso a computadoras personales. O sea, algunos tenían que compartir la computadora, otros no tienen computadoras en casa y asimismo las dificultades en conectividad tanto para alumnos como para maestros. En ocasiones pues se va el internet, se pierde la señal, también por la gran cantidad de personas que estamos ahorita utilizando la red está saturada, porque obviamente al no poder salir tenemos que comunicarnos de alguna manera. La inexperiencia en el uso de los medios digitales, tanto para los alumnos como para los maestros, fue un gran reto el poder acoplarnos al trabajo a través de plataformas educativas y a través de pues otros medios de comunicación. Establecer de manera clara las indicaciones para las actividades asincrónicas. En ocasiones, pues somos nuevos en esto, algunos de los profesores, y también había ahí algunas dificultades para dar una instrucción precisa hacia lo que tenían que realizar los chicos, y entonces todo el tiempo teníamos comunicación con ellos, todo el tiempo había dudas, había comentarios, también pues ante la incertidumbre de qué es lo que estaba pasando. Otro aspecto, pues, son los horarios, ¿no? Hay un cambio rotundo en la dinámica familiar. Hay algunas actividades que se traslapan entre las mismas actividades educativas, es decir, los chicos nos mencionaban que tenían que conectarse a la clase de un profesor cuando no era su horario, o que tenían que entregar otro trabajo cuando no era el horario correspondiente a la asignatura, y entonces ahí también hubieron dificultades. Todo el tiempo había dudas por parte de los estudiantes, como ya les mencionaba, y pues muchas actividades para nosotros como docentes. En cuanto a los espacios, pues no todos los estudiantes, como ya lo mencionó mi compañera Arcelia, contaban con un espacio específico para las actividades académicas. Entonces, de ahí que algunos no pudieran prender la cámara o no pues no tuvieran un espacio privado para poder atender a las clases en línea. Algunas otras cuestiones técnicas, como el audio y la iluminación, siempre hay alguna interrupción que en el salón de clases pues casi no había, ¿no? Los distractores son más estando en casa y pues hay que adecuar un espacio, para las actividades sincrónicas. Además que, pues bueno, estando en la escuela también es un lugar de esparcimiento donde los chicos pueden socializar, pueden compartir con sus compañeros, y estando en este confinamiento, pues no es posible. Entonces se hace un poco más tedioso para los alumnos el estar presentes en las clases sincrónicas.
Dificultades personales en los alumnos, también encontramos ansiedad, abandono escolar debido a cuestiones económicas, al desempleo. Algunos tuvieron que regresar a su lugar de origen. Ya recordemos que algunos viven cerca de la facultad, algunos rentan un cuarto para estar yendo a la escuela, y ante esta pandemia, pues regresan a su lugar de origen, que algunos viven en zonas pues muy alejadas, y volvemos a las dificultades de la conectividad. Hay algunos, cuando se dio esta situación de que ampliáramos nuestro programa, nuestro calendario, para que se pudieran recuperar algunas actividades con los chicos que no habían podido estar presentes, pues nos dimos cuenta que algunos sí se pudieron comunicar y nos decían, es que pues ya no, mis familiares ya no tienen empleo, se detuvo el ingreso económico a casa y entonces pues estamos ocupados en cosas prioritarias. Y aún así algunos chicos respondieron al llamado, otros definitivamente se perdió la comunicación con ellos. En cuanto a las sedes, pues está este abandono de las sedes y ahora nos toca la negociación con los directivos. Algunos compañeros afortunadamente pudieron trabajar todavía en las sedes, aunque a distancia. El llevarles a las sedes una terapia basada en evidencia nos abre las puertas. Y entonces, aun cuando se dio esta intervención a distancia a través de plataformas digitales como lo fue Zoom, con la evidencia que tenemos, pues nos permitieron el acceso y nos permitieron seguir trabajando con los pacientes. Aunque pues también tenemos la dificultad con la población que no tiene el acceso a los medios digitales o bien no sabe cómo usarlos. Entonces, en algunos casos, pues sí se pudo enseñar a los pacientes cómo con su celular podían tener el acceso a intervenciones psicológicas por parte de los alumnos, a darles este seguimiento. Pero pues ahora que estamos en total confinamiento, pues ya es un poco más difícil. Sin embargo, pues estamos buscando la manera de establecer esta comunicación, que lo veremos más adelante. Los ajustes a las planeaciones requirieron un giro radical en las actividades. Afortunadamente, el campo de psicología de la salud es muy amplio y más allá de hacer solamente intervención cuando ya está una enfermedad crónico-degenerativa establecida, podemos hacer también prevención. Y entonces, adecuamos las formas de evaluación y migramos hacia una plataforma digital para hacer el ajuste al trabajo, ya no en intervención con los pacientes, ya no en intervención directa con pacientes, pero sí en investigación, en promoción de la salud, en prevención de enfermedades y complicaciones a través del diseño y validación de material psicoeducativo. En cuanto a las experiencias principales, pues las jornadas laborales se hicieron más largas, el trabajo se triplicó porque necesitábamos estar al pendiente de cada estudiante y ahora cada estudiante tenía una pregunta, entonces la atención se vuelve casi individualizada. La experiencia en la que coincidimos todos los profesores son estos nuevos aprendizajes sobre los recursos virtuales. Fue un gran reto, pero también un gran logro el uso de las plataformas educativas, el adaptarnos a ellas. Algunos pues no las conocíamos, pero hay algunas muy sencillas como Google Classroom que nos permitieron pues dar continuidad al plan de estudios. Las respuestas de los alumnos, hay mucha satisfacción también por parte de los profesores en cuanto a la respuesta de los alumnos, porque si bien ellos estaban interesados en ir a una sede, en intervenir, en estar en contacto con los pacientes, también de acuerdo a las necesidades que se estaban presentando, respondieron muy bien, fueron muy efectivos en los ajustes que se hicieron. En los materiales psicoeducativos me sorprendió que la mayoría estaba realizando los materiales pensados en la situación en la que estamos pasando. Por ejemplo, en una técnica de detención de pensamientos, la adecuaron a cuando estamos estresados por esta situación de la pandemia, ¿no?
También hay algunos casos de estudiantes que, como lo mencionaban, ¿no? En las clases en línea se quedaban dormidos, entonces tenían el micrófono y la cámara apagados, y ese sí era una dificultad, pero en general respondieron muy bien. Y también otra experiencia es que había una sobrecarga de trabajo también en los alumnos. Entonces, ahí no sé cómo se coordinó, cómo fue que pasó. Quizá todos quisimos hacer algo más y los maestros dejaban mucho trabajo. Comentaban los estudiantes que tenían mucho trabajo también ellos. En las jornadas laborales, otra cosa que me faltaba, los quehaceres domésticos, ¿no? Aquí vienen como puntualmente. Los quehaceres domésticos también fueron una parte en la que el profesor también se tiene que incluir. Estamos aquí en casa y entonces tenemos que atender a el trabajo de la escuela, pero también tenemos que atender la casa, y aparte los que tenemos hijos, también tenemos que atender la educación de los niños. Entonces, esto también se hacía una sobrecarga de trabajo. Esto ya lo mencionaba. También otro punto importante fue la adaptación al uso de las tecnologías por parte de los chicos. Algunos de ellos no tenían el conocimiento, otros sí tenían mayor conocimiento, pero esto también fue una carga extra para el alumno, el poder adecuarse al uso de estas tecnologías para que poder cumplir con los requisitos de la materia. Y bueno, en los nuevos aprendizajes, la respuesta de los alumnos que tuvimos, como ya les dije, fue muy, muy, muy alentador el trabajo de los alumnos. Y también fue de nuestro trabajo de los profesores alentarlos, ¿no? Alentarlos a que continuaran con el trabajo, aunque fuese a distancia, pero vieron que sí era importante. Y como resultado, pues tuvimos nuestro coloquio de investigación hace algunos días, donde los chicos presentaron algunos de los trabajos que se desarrollaron tanto en la práctica pasada como en esta epidemia. Y vamos hacia las propuestas. Lo ideal sería que pudiera, no sé si la institución, el Estado o alguien, garantizar que los alumnos y docentes contaran con las herramientas de trabajo. Esto es, que contaran con una computadora y el acceso a Internet para que puedan desarrollar las tareas, para que puedan desarrollar las actividades, así como la capacitación en el uso de las TICs, que afortunadamente la UNAM está brindando muchos cursos y pues ahorita los profesores estamos en eso. También la flexibilidad ante los recursos disponibles en los estudiantes y en los docentes. Podemos nosotros diseñar una planeación digital, podemos pedirles muchos recursos, pero si ellos no cuentan con esos recursos, difícilmente van a poder realizarlos. Entonces, sí hay que ser un poco flexibles en esa situación, o en la cuestión de los horarios. Por ejemplo, si no me puedo conectar a tal hora porque quizá mi hermanito también tiene que hacer tarea, pues entonces ser un poco flexibles ante esa situación. Monitorear el estado de salud y psicológico de los estudiantes. Como ya se mencionaba, pues estamos en esta pandemia y algunos de ellos ya han tenido contacto directo con el COVID por ellos, o porque sus familiares ya están enfermos, ya están contagiados. Y pues monitorear el estado psicológico. A veces ya están tan estresados que no pueden avanzar. Así como restablecer el contacto con las sedes de práctica, y eso es en lo que estamos trabajando. Estamos Maestra, haciendo le quedan 5 minutos. Ok, gracias. Estamos haciendo la modificación en las planeaciones didácticas, ajustándolas para brindar servicios de telepsicología. Afortunadamente ya hay algunos artículos publicados sobre la terapia basada en evidencia en esta modalidad, en telepsicología. Y entonces ahora la dificultad es vincularnos con las instituciones para que se pueda difundir a través de las redes sociales esta nueva modalidad de hacer, de apoyar a la adherencia terapéutica en los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas en
a través de las videoconferencias, por ejemplo, en Google Meet, y de esta manera los profesores poderlos estar supervisando. Asimismo, pues solicitar el apoyo de los directivos, en este caso de Iztacala, para que puedan promover o promocionar y difundir pues el servicio que vamos a ofrecer sobre telepsicología para atender a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas o bien a aquellos que están siendo afectados por esta situación del COVID-19. Todo esto basado en la terapia psicológica, en la terapia cognitivo-conductual, conductual e interconductual. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lucero. Ahora vamos a darle la palabra también de la tradición conductual, cognitivo-conductual e interconductual a la doctora Diana Moreno Rodríguez. Por favor, doctora. Ok, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? ahí le escuchamos, okay. sí. Bueno, yo quisiera enfatizar más bien como los retos que tenemos los profesores universitarios frente a esta condición. Y bueno, investigando y demás, yo creo que sí son muchos esos retos, ¿no? En cuanto a nuestro, digamos, nuestra formación y preparación, ¿no? Como profesores competentes en esta nueva situación. Y bueno, yo quisiera empezar comentándoles que en este siglo XXI se habla de la cuarta revolución o la revolución 4.0, no transformación de cuarta, no, es la cuarta revolución. Quiero enfatizar eso para que no nos confundamos. Y sí, justamente a lo largo de la historia de la humanidad se han digamos, identificado cuatro momentos o cuatro revoluciones. Y la primera de ellas marcó el paso de la producción manual a la mecanizada, principalmente a través del vapor, entre 1760 y 1830. La segunda, alrededor de 1850, trajo a la electricidad y permitió la manufactura en masa. Para la tercera, hubo que esperar a mediados del siglo XX con la llegada de la electrónica y la tecnología de la información y la comunicación. Y ahora, en pleno siglo XXI, la cuarta revolución industrial es una fusión de las tecnologías que han borrado las líneas entre lo físico, lo digital y lo biológico, básicamente caracterizadas pues por la conectividad global. Algo que llama la atención es cómo saber qué es lo que nos depara el futuro y qué clase de digamos, profesionistas tendríamos que estar formando, ¿no? Me encontré esto que se me hace muy, muy interesante. La Universidad de Phoenix, con su instituto de investigación, ellos encuentran 6 conductores de cambio y son estos círculos que ustedes tienen aquí, digamos, los más grandes. No los voy a explicar con detalle, pero sí decirles que esta investigación que hizo la Universidad de Phoenix, lo que señala es que estos 3 conductores son los que de alguna manera van a definir el tipo de profesionistas que tendrán que formarse a partir de lo que implica cada uno de estos conductores. En el primero de ellos tenemos digamos, la extensión en la esperanza de vida, lo que va a marcar de alguna manera nuevos estilos de vida, ¿verdad? Con esa extensión. De hecho, se asume o se presume, ¿verdad?, que para el 2025 las personas con más de 60 años van a aumentar en un 70%. Y entonces, como yo les decía, esto va a implicar nuevos estilos de vida y dirigidos probablemente para una vida más saludable, ¿no? Otro de los ejes, pues, o conductores
es lo que ellos denominan auge en las máquinas y sistemas inteligentes. Y ellos dicen, bueno, estamos en la cúspide de una gran transformación en nuestras relaciones con nuestras herramientas, y en la próxima década las máquinas inteligentes estarán, y si no es que ya lo están, ¿verdad? Como lo sabemos, en las fábricas, en las escuelas, en los hogares, como con números que nunca antes hemos visto. Otra cuestión importante es el mundo computacional, y ellos señalan que cada objeto, cada interacción, todo lo que con lo que entremos en contacto se convertirá en un dato. Así marcaremos, digamos, el comienzo de la era de que todo es programable. Otra cuestión importante es el nuevo sistema o un nuevo lenguaje de comunicación que no es exactamente el ecosistema como nosotros lo conocemos, pero sí ellos señalan que las nuevas tecnologías están provocando una transformación en la forma en que nosotros nos comunicamos, como tecnologías para la producción del video, animación digital, realidad aumentada, los juegos y las ediciones. Todo esto ha marcado una nueva manera de comunicarnos, ¿sí? Y literalmente, dicen ellos, estamos desarrollando un nuevo lenguaje en la comunicación. Otra cuestión importante es la organización superestructurada. Y cuando ellos hablan de super, dicen ellos, esto significa crear nuevas estructuras que van más allá de las formas y procesos básicos en cómo nos familiarizamos, digamos, con los objetos. Y finalmente, la conectividad global. Dice, en su nivel más básico, la globalización es una tendencia a largo plazo hacia mayores intercambios y esto va a borrar las fronteras. Si ustedes se dan cuenta, en muchos casos, las empresas pueden estar, no sé, en Holanda, pero podrán estar contratando gente a nivel geográficamente de Holanda, pero también de otros países. Entonces se habla un poco de la integración sin fronteras, ¿no? De todo esto. Entonces todo esto de alguna manera va a permear, pues, la formación que tengamos de los profesionales, en este caso, de los psicólogos. Y todo esto nos lleva justamente a preguntarnos, ¿verdad?, ¿qué competencias nosotros como profesores debemos de tener para poder formar buenos psicólogos, ¿no? Y entonces entra aquí, justamente en este siglo XXI, este concepto de competencia es algo importante y dada esta globalización, pues tenemos que de alguna manera conocerlo. Y aquí la cuestión que yo quiero plantearles es cuáles son exactamente las competencias que los profesores universitarios deberán de tener, pues, para esta cuarta revolución o este mundo globalizado y dominado por la tecnología. Y la pregunta es, ¿contamos con esas competencias? ¿Sí? Y entonces es una cuestión que tendríamos que tener que trabajar y pensar y reflexionar, ¿no? Y bueno, podríamos empezar tratando de definir qué es esto de las competencias. Y hay infinidad de definiciones, pero la más genérica, que es la que yo les pongo aquí, es la combinación de competencias, habilidades y actitudes dependiendo del contexto. Aquí les pongo yo las citas, o simplemente las competencias son la clave, pues, para que las personas puedan desarrollarse como tales, ¿no? Y como ciudadanos en un ambiente social o en el empleo, qué sé yo. Pero esto es una definición, digamos, genérica. Sin embargo, en esta cuarta revolución, cuando se habla de competencias, ¿verdad?, se habla de competencias digitales. Y eso es lo que a nosotros de alguna manera nos debe importar, digamos, o debemos de procurar enterarnos, ¿no? Y no es otra cosa más que el uso de los dispositivos, ¿verdad?, para recuperar, evaluar, almacenar información, producir, presentar e intercambiar también esta información y para comunicar, ¿verdad?, esta información que hemos recolectado. Algunas otras definiciones, dices, el uso creativo y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el aprendizaje, el tiempo libre, el trabajo, lo que ustedes quieran. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?,
Es interesante pues este concepto. Y como les mencionaba anteriormente, cuando se habla de competencias, básicamente están englobadas en 3 cuestiones: actitudes, conocimientos y habilidades. Conocimientos, lo que denominamos como el saber qué, habilidades, el saber hacer, y las actitudes, que son como la percepción de aceptación o rechazo a ciertas condiciones. Me voy a centrar un poquito en las habilidades y en las competencias que el Ministerio de Educación del País Vasco señalan como importantes para los profesores, ¿sí? Y nos hablan de 6, básicamente, 6 competencias que debemos de considerar. Una de ellas es la de la información, y que implica habilidades de identificar, localizar, filtrar, almacenar información, organizarla, etcétera. Estas son como las cuestiones que están implicadas, pero de manera específica se habla de tres competencias fundamentalmente: navegar, buscar y filtrar información. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos saber en dónde encontrar información, cómo seleccionar recursos, evaluar y comprender si es de una manera crítica esa información que estamos recuperando o encontrando. Y la última competencia en el caso de información sería cómo almacenar y recuperar esa información. Tendremos que saber cómo gestionar y almacenar esa información, qué contenidos pueden facilitar o cómo facilitarme ese trabajo y cómo organizar esos datos. La siguiente competencia de las que nos hablan es la comunicación y colaboración. Y esas son 6 las competencias. Ustedes ven acá arriba como las habilidades que se requieren que nosotros manejemos y sepamos hacer de alguna manera, porque les decía yo, esto tiene que ver con el hacer, ¿verdad? Con el saber hacer. Y básicamente dice la primera: interactuar mediante tecnologías, ¿no? Esto quiere decir que nosotros tenemos que saber cómo interactuar con los diversos dispositivos y aplicaciones digitales, entender cómo se distribuyen, cómo se gestiona esta comunicación. Otra sería compartir información y contenidos, saber compartir la ubicación de la información y de los contenidos encontrados, estar dispuestos y ser capaces de compartir el conocimiento. A veces nos da un poco de recelo y no, yo hice esa mi presentación y es mía de mí, ¿no? Contenidos y recursos, cómo ser proactivo a las críticas y demás, ¿no? Otra que tenemos aquí es la participación ciudadana en línea. Y esto es un poco como participar en foros, dice los autores, ¿no? Buscar oportunidades y tecnologías de empoderamiento, si es que se trabaja en comunidades, autodesarrollo con las tecnologías y demás, ¿no? Colaboración mediante canales digitales, utilizar estos medios para mejorar nuestro trabajo. Los procesos colaborativos siempre son de creación y construcción que tenemos que tener presentes. La etiqueta, que esto es bien importante porque cuando nosotros sabemos como las reglas de comportamiento, ¿verdad? Del bien portarse frente a la tecnología, pues también los estudiantes la deben de conocer, ¿no? Cosas tan simples como el escribir en mayúsculas, pues es como gritarle a la gente, ¿no? Entonces, siempre ser respetuosos, conocer todas estas reglas es importante. De hecho, por ejemplo, en nuestros programas, la primera sesión que tenemos con los estudiantes es hablarles de las etiquetas, ¿no? En esta cuestión del trabajo en línea. Otra cuestión es la gestión de la identidad digital, crear y adaptar y gestionar identidad, ser capaces de proteger la propia, ¿cómo se llama?, reputación digital y gestionar datos a través de diversas cuentas aplicadas y demás. Otra competencia es la creación de contenidos digitales, y yo creo que esta es la que también tenemos que ponernos como las pilas, ¿no? Parece ser como, a veces yo me siento como que el destino me alcanzó
y que tengo que ponerme al día con todo esto, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del desarrollo de contenidos, pues justamente lo que tenemos que hacer es crear y editar contenidos nuevos, textos, imágenes, videos, saber manejar las diferentes plataformas, ¿no? Otra cuestión tiene que ver con la integración y reelaboración a lo mejor de lo que ya tenemos con contenidos originales y relevantes, a lo mejor pues modificarlos de alguna manera. Tenemos que saber de programación, eso es importante, derechos de autor y licencias. Muchas veces bajamos imágenes y demás, tenemos que saber que muchas tienen derechos de autor. Si yo creo un material, ¿cómo podría yo de alguna manera hacerlo, ¿cómo se llama? Hacer los trámites para esta cuestión de los derechos de autor. Entonces, son muchos detalles. Otros son, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con la seguridad y protección de dispositivos. Bueno, a veces, pues, tener el antivirus, los riesgos, algunas amenazas en la red, saber la seguridad, protección de datos personales. Aquí esto de la protección de la salud, ¿verdad? Tiene que ver con cuestiones emocionales también de nosotros, de los profesores, y también cómo algunas cuestiones pueden afectar a nuestros estudiantes, por ejemplo, el ciberacoso y demás. Entonces, son detalles que tendríamos que tener presentes. Otra cuestión tiene que ver con la resolución de problemas. Identificar posibles problemas técnicos. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que queremos resolver, que no jala, ¿verdad?, la presentación, o el PowerPoint está en otra versión y no. Todos estos detalles tendríamos que tener presentes, ¿no? Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas, ¿no? A lo mejor nuevas versiones de los programas que estamos utilizando, innovación en el uso de la tecnología, identificar lagunas en la competencia. Es como reconocer yo como profesor, ¿verdad?, que tengo limitaciones y que tengo que ponerme a la vanguardia de todos estos elementos. Pero yo creo que también una de las cuestiones más importantes es actividades, cómo diseñar actividades para motivar a nuestros estudiantes, aumentar la comprensión y proporcionarles de alguna manera el indicador de sus progresos. Eso a mí los estudiantes estaban muy ansiosos y preguntando de cómo iban en su récord, digamos, de participaciones, o cómo las actividades que se les habían dejado, cómo estaban. Les quiero mostrar ¿cómo me regresó? No sé cómo regresarme, pero aquí está la limitación, ¿verdad?, del profesor que no sabe cómo regresarse. Pero bueno, no importa. Esta cuestión que les quiero mostrar aquí son como elementos que nos pueden ayudar o que tendríamos que tener presentes, ¿no? Por ejemplo, clases más cortas, con diferentes maneras de agrupar a los estudiantes para el trabajo académico, mayor apoyo a los alumnos, esto de la autorregulación es bien importante, que los alumnos sepan cómo autorregularse, que sepan a qué hora tienen que hacer una tarea, a qué hora tienen que entrar a su clase, ¿no? Necesidades de difusión de protocolos de etiqueta digital, que era un poco lo que yo les mencionaba hace un rato, diversidad en los métodos de evaluación. Alguna vez leí que decía nuevas maneras de enseñar, nuevas maneras de evaluar, ¿sí? Diversificación en las plataformas, no siempre a lo mejor utilizar una, ¿no? A veces a lo mejor Zoom, Blackboard, no sé, a lo mejor eso de alguna manera motiva a los estudiantes en algún sentido, ¿no? Desarrollo de prácticas en escenarios del mundo real, eso entre comillas, obviamente ahorita no lo podemos hacer, pero se pueden hacer simulaciones y con gran éxito, ¿no? Aprendizaje basado en problemas, esto es bien importante. Uno le plantea al estudiante el problema y él tiene que buscar e informarse de cómo 2 minutos, doctora. Sobre todo cuando nosotros que
trabajamos en la ciencia basada en evidencia, es muy fácil encontrar información para solucionar problemas, ¿sí? Exposiciones individuales, decía yo, nuevas formas de... Esto del portafolio yo creo es bien importante. Los arquitectos hacen su portafolio. En el caso de nosotros, nuestros estudiantes hacen materiales psicoeducativos, videos, hacen infogramas, infografías y demás, y eso les sirve como portafolio, ¿verdad?, de presentación cuando uno va a solicitar un empleo. Tutorías grupales o individuales. Otra cuestión, el docente como diseñador, y algo bien importante es promover la autonomía de los estudiantes. Y bueno, el Fondo Económico Mundial, no los quiero asustar, pero para ellos, ya para terminar, dicen, las universidades como las conocemos, hoy ya no existirán. Serán más instituciones enfocadas en un aprendizaje a largo plazo de la vida, con módulos cortos y basado en competencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy bien. También súper importante escuchar la voz de nuestros alumnos, darle voz a la otra parte, a la que está atrás de la cámara de Zoom o que está interactuando en Classroom, en Blackboard, en Moodle, cualquiera de las plataformas. Así que vamos a darle la palabra a nuestra alumna Nancy Stephanie Rivera Torres. Por favor, Nancy. Claro. ¿Me escuchan todos? Sí, Nancy. Bueno, mi nombre es Nancy Stephanie Rivera Torres y les voy a hablar de mi experiencia pues en el encierro y al mismo tiempo pues cómo yo pude enfrentarme a los retos y las experiencias principales que viví durante el semestre. Primeramente, quisiera mencionar que aunque separe los retos escolares y personales, estos se encuentran totalmente vinculados debido a que, pues, los retos personales de alguna manera sí me influyen en el cómo me desempeño yo académicamente. Por lo que desde que inició el encierro, yo comencé a presentar problemas de motivación, porque yo decía, ¡ay, clases en línea! ¡Qué horror! No encontraba como la energía, no encontraba las ganas, la disposición de poder estar ahí presente y dar una participación como yo lo quiero o como a mí me gustaría hacerlo. Por lo que al momento de enfrentarme a esta situación en la que mi ansiedad, el miedo, mi tristeza estaban al borde, me encontraba también lidiando una situación en mi casa en la que uno de mis familiares se encontraba enfermo y ya estaba pues grave. Entonces, las situaciones me pedían a mí el tomar una decisión, cuál iba a priorizar, si iba a poner más atención a lo que pasaba en mi familia o si iba a poner más atención a lo que me pedían los docentes. Entonces, esto provocó a generar en mí crisis de ansiedad en las que sentía que ambas situaciones se me venían encima y no sabía cómo a cuál elegir, por lo que comencé a evadir. Dejé de lado algunos trabajos y di prioridad a otras cosas que a lo mejor no tenían nada que ver con una situación y otra, pero yo lo quería era dejar de lado todas estas situaciones, olvidarme un poco de lo que estaba pasando y enfocarme en mí, pero eso tampoco me hacía sentir satisfecha con lo que estaba haciendo. Entonces, el hecho de que tuviera que estar entregando trabajos y estarme conectando para participar y dar el rendimiento esperado, me generaba demasiado enojo, porque yo decía, es que no se dan cuenta que nosotros no alcanzamos a comprender del todo, o que no sé, se nos dificulta mucho a algunos por la cuestión de que tenemos que compartir computadora, de que no tenemos en realidad un dispositivo, o que tenemos que salir y estar todo el tiempo con el miedo de que o nos podemos enfermar, o que nuestros familiares que todavía salían a trabajar se podían enfermar, que la situación aquí en casa podía empeorar.
me mantenía en un estrés constante, por lo que en mis experiencias principales señalo 3. Uno es que cuando yo ya estaba por entregar mi trabajo final de metodología, este trabajo yo lo había evadido por mucho tiempo. Y justo cuando yo me decido como ahora sí ya a hacerlo, a ponerle el empeño y las ganas, fallece mi familiar. Entonces, mientras estuvo esa situación antes y después, yo estaba en un estado de alerta total. Mi patrón del sueño se alteró y, y tuve muy mala alimentación. Para mí era como más fácil acostarme a las 4 o 5 de la mañana, levantarme a la 1 o 2 de la tarde y decir, ay, tengo que prepararme de desayunar. Pues lo más próximo era solamente tomar la caja del yogur y beberlo. Y ya no comer nada más hasta las 7 o 6 de la tarde. Entonces, no tenía la energía necesaria para tanto atender la situación en mi casa como atender lo propio y atender la escuela. Y nuevamente esto se desata en crisis de ansiedad. Entonces, al estar pasando por un proceso de duelo y ayudar a mis familiares a que también puedan llevar a cabo este proceso de duelo, me encontré en una situación en la que yo no tenía ganas de hacer nada. O sea, me llegaban los correos de los profesores y yo decía, ay, no, no puede ser, ya déjenos en paz. No quiero hacer nada. Entonces, pues, tuve que buscar una forma yo misma de poder lidiar con ambas situaciones. Y me costaba mucho trabajo tomar decisiones en ese aspecto, porque yo decía, ok, la situación en mi casa está, no la puedo evadir, tengo que tomar una decisión y tengo que saber qué hacer. Pero la realidad era que ni siquiera sabía qué hacer y no quería afrontar el problema. Y la otra era que sabía que tenía que entregar ese trabajo porque no quería reprobar la materia, ni esa ni ninguna otra. Entonces me ponía como en las situaciones y decía, ok, quiera o no, mi vida personal sí influye en lo académico, porque finalmente no podemos quitar al sujeto de la cultura o del contexto en el que vive. Tenemos que trabajar con eso, porque se encuentra vinculado. Entonces, yo lo que tuve que hacer es compartirle a mis profesores la situación en la que estaba pasando. Si bien algunos me dieron soluciones para poder lidiar con esta situación, para mí aún así no era suficiente porque mis emociones estaban demasiado desbordadas. Y eso, pues acompañado a la modificación del estilo de vida al que tenía, me generaba demasiados conflictos. Me preocupaba demasiado en el qué va a pasar con mis prácticas, qué va a pasar el siguiente semestre, ya voy a salir, tengo que hacer otras cosas para seguir poniéndole más cosas al currículum que sea pues de lo mejor. Y todo eso, a mí como estudiante, se manifestaba en el interactuar con los otros. ¿Por qué lo menciono? Porque la relación justo con mis padres comenzó a volverse tensa en algunos aspectos, siendo que tenía el duelo, el final del semestre y aparte mi indecisión por no saber qué decisiones tomar para mi futuro, me ponía muy iracunda. Entonces era estarme peleando con los demás o simplemente no quería hablar con nadie. Y me puse a pensar en esta situación que voy a abordar a continuación de la educación y la salud. Para empezar, el sistema educativo en México no es el esperado o el deseado para la población. ¿Por qué lo digo? Porque en el sistema educativo se basan en que, uy, sí, se cumpla esto y se llegue a esta meta y se utilicen ciertos modelos, pero ¿qué tanto esos modelos están contextualizados a la zona geográfica y a la población? Un modelo puede sonar muy bonito y puede llevarse a cabo muy padre en otro país, pero en este país, en México, las problemáticas son otras, las situaciones son otras y tenemos que adecuarnos a eso. Entonces,
el hecho de que se haya presentado una pandemia y que en el sistema educativo no se tuvieran las herramientas para poder lidiar con esto, nos desvinculamos totalmente de los procesos emocionales que tenemos los alumnos, y no solo los alumnos, también los profesores. Entonces, ¿cómo puedo yo lidiar con mi proceso emocional? Porque finalmente mi cabeza forma parte de mi cuerpo y no simplemente estoy con el cerebro en la clase, no, estoy con todo mi cuerpo, y por eso retomo a la pedagogía de lo corporal que menciona su libro el maestro Sergio López Ramos, ya que no solamente mi cerebro está ahí, está todo mi cuerpo y con él aprendo. Y no solamente aprendo en clases, aprendo también de los estilos de vida. Entonces, al yo estar en una situación de encierro y que no existen las herramientas necesarias para que yo pueda saber qué hacer en esta situación, se producen efectos por el encierro negativos y positivos, en los que voy a mencionar algunos artículos como lo son Belluarca y colaboradores, en los que mencionan en un artículo sobre las consecuencias psicológicas del COVID-19 y el confinamiento. Este artículo menciona cómo el miedo ha aumentado en la población. Este miedo es prácticamente, no lo propio de como una población específica, me refiero como a las edades entre jóvenes, adultos o adultos mayores, sino en todos, porque si sales, tienes que tomar ciertas medidas. La distancia, tienes que tomar muy en cuenta que llegando hay un proceso que debes seguir para evitar el contagio. Entonces, todo este estrés, toda esta acumulación del miedo nos ha llevado a la población mexicana y a nosotros los estudiantes a no saber sobrellevarlo, a no saber qué hacer. Entonces, esto también me llevó a investigar un comentario de un periódico que se llama El Financiero, donde Heredia Blanca habla sobre lo que pasa con los chiquitos que pues ya no asisten a la escuela y que mayormente se la pasan interactuando con los padres. Esta relación continua que hay y en la cual no estaban acostumbrados se vuelve cada vez más conflictiva. Eso sumado a que ella menciona algo sobre la alimentación en los alumnos y que es algo que creo que al sistema educativo se le olvida, que nosotros como alumnos pues somos humanos y que necesitamos darle cosas al cuerpo para poder rendir en lo académico. Entonces, a mi cabeza se vino el hecho de que al INAFES Iztacala se ofrecían programas como los de la cafetería para que los alumnos pudieran ir a comer si carecían de los recursos o X o Y factor. Y ahora que no se tiene eso, ¿cómo tenemos nosotros la certeza de que el alimento realmente lo están recibiendo estos alumnos que lo carecían? Que realmente los factores que están en torno a esta situación también están afectando al desempeño académico, no solo la alimentación, como lo hemos mencionado, la salud. Y como ya lo he dicho, es todo mi cuerpo, no solamente mi cabeza. Entonces creo que esta situación de pandemia y de COVID es un claro ejemplo de un problema complejo. ¿Ya que me refiero con esto? A que no solamente un solo factor es el que determina el que suceda, sino que son múltiples factores los que se relacionan para que una situación se dé. En esta cuestión de COVID-19 no solamente afecta tu salud, sino que también te ha afectado quizá en la pérdida de trabajo, quizá en que ahora tienes estrés postraumático o que has tenido que pasar por duelo o X o Y situaciones. No solamente se deriva a una, no es unidireccional. Porque, por lo que mis propuestas como estudiante está el abrir espacios enfocados de manera personalizada hacia los estudiantes para tratar las condiciones y problemáticas que le están impidiendo al alumno desenvolverse para su formación profesional. Al mismo tiempo, también propongo que se abran talleres auxiliares para que se les puedan brindar las herramientas necesarias y los alumnos sepamos qué hacer en una situación en la que, bueno, si ya me contagié de COVID, ¿qué es lo que sigue, no? O qué es lo que va a seguir después de mi recuperación. Porque
estudios como los de Maxim y colaboradores. No, perdónenme. Sandy y colaboradores, lo siento, mencionan que hay un estrés postraumático en la población. No solamente tienes que enfermarte para que puedas vivir ese estrés postraumático. No, o sea, ya con la misma situación y los factores que estás recibiendo, la sobrecarga de información por parte de los medios de comunicación, te están provocando esta situación y de alguna otra manera se crea una obsesión compulsiva por la limpieza o por el estar a cada rato viendo las noticias, sabiendo qué está pasando ahora o qué va a pasar después. Y toda esta situación de estrés solamente pues nos lleva justamente a enfermar el cuerpo. ¿Y luego qué se va a hacer con eso? Creo que el hecho de que se estén descubriendo nuevas problemáticas abre el campo para nosotros para poderlo ver de una manera más amplia y no solamente unidireccional. Creo que hay que enfocarnos en tratar de ver las partes del todo para poder entender al todo. Y eso es todo. Todavía le quedaban 7 minutos, Nancy, pero Ah, si gusta terminar o hablarnos de algo más. Pues no, Ok, creo que abordé lo que quería. muchísimas gracias, A ustedes. Nancy. Súper valioso el testimonio, ¿no? Y el conocimiento de todos, ¿no? Por supuesto, de los estudiantes también tenemos que estar muy pendientes, ¿no? De todos. Y esto nos ha hecho ver que no ha sido fácil ni para profesores, ni para alumnos, ni para directivos, y en general para la mayoría de las personas. Si nos damos cuenta, los lugares en donde más contagios hay son poblaciones económicamente marginadas y eso también nos tiene que hacer reflexionar y pensar al respecto. Son las personas que menos recursos tienen y que por lo tanto tienen que salir a trabajar y exponerse a los contagios, ¿no? Yo vivo muy cerca de Catepec y es una zona de alto riesgo. Muy bien, vamos a dar paso entonces ahora a una serie de preguntas. Si es que tenemos algunas preguntas, con confianza pueden abrir su micrófono y dirigir su pregunta a la persona que guste. ¿Quién da la palabra? Sí, doctora Leti. Adelante. Bueno, yo quería preguntarle a Nancy si no buscó ayuda psicológica y qué propondría para los estudiantes en esta nueva, más bien para los docentes, pero en esta nueva normalidad, de cómo poder ayudarlos ante esa situación como la que estuvo viviendo paralela a la pandemia. Hola. Pues sí busqué ayuda. Ya de plano llegó un punto en el que dije, ya no puedo con estas situaciones. Y me acerqué a uno de mis maestros y le comenté cómo estuvo todo, ¿no? Desde el principio hasta el fin. Dije, es que ya no puedo con mi ansiedad, ya no puedo con mi miedo, ya estoy hasta aquí. Y el maestro lo que me sugirió fue hacer algunos ejercicios, tomar algunos test, porque, bueno, quiero abrir un paréntesis, el maestro que contacté, pues es complejo. Entonces, él me dio su guía y a pesar de que yo ya sabía lo que tenía que hacer, pues la falta de motivación y el desinterés me llevaba a no realizar lo que desde antes ya había aprendido. Entonces, creo que es parte de ambos, tanto del alumno como del profesor. Creo que cuando un profesor nos brinda esa confianza, desde que el inicio nos dice que podemos contar con él y que si se presenta alguna situación nos acerquemos, eso
a nosotros como alumnos nos ayuda mucho. Sí lo agradecemos, porque entonces nos sentimos en la confianza de poder contar lo que está sucediendo y sabemos que vamos a recibir una orientación. Yo lo que pensaba es que yo entiendo que como docentes, pues tienen cosas que hacer, o sea, no solamente preparan clases, sino que en jefatura tienen compromisos en otros lados y tienen que llevarlas a cabo. Entonces, creo que aquí se pueden aprovechar muy bien los espacios de CAOPE o los servicios que está brindando la UNAM. Pero creo que la invitación se haría desde un inicio hacia los alumnos, porque a lo mejor algunos no nos sentimos en la confianza de poder directamente nosotros contactar a esas personas porque no las conocemos. Creo que aunque hablamos nosotros mucho de que las personas no se acercan a un psicólogo a tratar lo que están pasando, los alumnos tampoco. Tienen que casi rogarnos que asistamos a una intervención para estar bien con nosotros mismos, pero no lo vemos importante, porque todo en nuestra formación educativa no nos dijeron que nuestra salud también importaba para el desempeño académico, que teníamos que estar completos. Gracias. A usted. Yo. Muchas gracias, Nancy. Sí, maestro. ¿Yo, Raúl? Ah, sí, Raúl. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, Nancy. Particularmente me llamó mucho la atención tu exposición y precisamente ahorita trataba de escribirlo, pero no me concentraba mucho, entonces mejor lo comento. Me parece muy interesante. Yo lo pienso de la siguiente manera. Si te entendí, efectivamente las personas luego no acuden al psicólogo, pues, entre otras cosas, digamos, por el estigma o demás. Y en una situación tan vulnerable como en la que nos encontramos, pienso, por ejemplo, tanto en los profesores y en los estudiantes, que los estudiantes, de alguna manera, a quien le llegan a contar sus cuestiones emocionales, ¿no? Lo que les está pasando, sus angustias, es a veces a los amigos o también a veces a los profesores con los que tienen cierta, pues, confianza, ¿no? Afectiva. Y entonces creo que como profesores podemos incorporar una dimensión más también de escucha y de, digamos, de empatía y de comprensión y de acompañamiento también para los estudiantes y para nosotros mismos, más que dadores de conocimientos, distribuidores del saber o demás, que además de ello, también, bueno, somos seres humanos, digamos, y en esta situación, tener en cuenta que vamos caminando juntos en esta crisis, ¿no? Pero que de alguna manera también creo que muchas de las angustias de los estudiantes era el quedarse callados y como sofocados de esas emociones que por la pandemia y por el exceso de trabajo, ¿no? Que a veces tenían. Y entonces ellos se quedaban callados, los docentes estábamos, algunos también atiborrados de actividades, estábamos perdidos, y entonces las estábamos como, híjole, tenemos que sostener la institución educativa, ¿no? Entonces, ¿qué tal si nos detenemos o vamos caminando, pero incorporando este acompañamiento, comprensión, empatía? Entonces, bueno, eso es lo que me hizo pensar y muy interesante la propuesta que haces sobre los talleres, o bueno, más bien las sesiones de escucha, pues sí, ¿no? De 60, 90 minutos es lo que ya no pude entender muy bien ese último, pero está muy interesante. Igual no sé si ahorita hay tiempo, si pudieras detallar un poco sobre esa propuesta y ya, era lo que quería comentar. Felicidades a todos los ponentes. Gracias. Gracias, maestro. Muchas Carlos, gracias. también Por quisiera favor, Nancy. comentar. Si le damos la palabra a Nancy para que conteste lo de los talleres y le damos la palabra ahorita, maestro, con gusto. Gracias. Claro. Lo de los talleres, del tiempo que puse aproximado de los 60 a 90 minutos, iba encaminado a que se asigne un tiempo por alumno. Quizá, yo sé que lo puse de una manera muy general, no especifiqué como los días, no puse como horarios así. Creo que el profesor tenga ese acercamiento con el alumno y acuerden un horario y un tiempo
que igual no son los 60 o los 90 minutos, sino quizás son 15, 20 minutos, pero que son únicamente para él, puede servir al alumno, justo como lo mencionaba, a comprender la situación por la que está pasando y lo que puede hacer, quizá orientarnos. Y creo que el hacerlo complementario con los talleres daría todavía una información más rica para saber qué hacer en ciertas situaciones o cómo comprender la situación por la que pasamos. Claro. Gracias, Nancy. Gracias a ti. Muchas gracias. Maestro Antonio, por favor. Sí, voy a hacer, son muchos aspectos, pero yo voy a hacerlo más breve y concreto. Me parece que esta situación que hemos estado viviendo nos ha puesto a prueba en diferentes ámbitos. El docente, el educativo, digamos en un sentido más amplio, el tecnológico, pero también el humano. Cada uno de ellos implicará un desarrollo muy amplio. Voy a tocarlos en términos muy generales. Me parece que en primer lugar el docente, pues obviamente ha puesto a prueba nuestra capacidad para buscar modalidades diferentes de interacción con los alumnos. Al principio yo noté mucho desconcierto, muchas dudas, incertidumbre. Por ahí corrió un rumor al inicio, recuerdo, de que si había espionaje a través de Zoom y algunos compañeros se mostraban muy preocupados de que fueran a robarle su identidad, algo por el estilo. Lo digo un poquito en un sentido irónico, sin ser burlón, pero yo creo que ese desconocimiento acerca de las tecnologías también genera parte de incertidumbre que por sí ya vivimos. Y yo simplemente quisiera hacer referencia a que desde hace años algunos profesores hemos estado haciendo la invitación a actualizarse, a trabajar con las nuevas tecnologías. De hecho, se han abierto cursos, hay diplomados, pero a mí me llamó la atención que los que nos hemos dedicado a esta labor, hemos visto que asisten profesores de otras carreras, de medicina, bueno, de medicina no mucho, más bien de odontología, de biología, pero pocos psicólogos. Y entonces ahora precisamente se da esta situación como que la misma urgencia nos está llevando a ver la necesidad. ¿Verdad? Yo creo que hay un poco utilizados por algunos usuarios y yo espero que podamos ponerlos, podamos ponernos en contacto para, pues digamos, aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia a los compañeros que lo necesitan. En un sentido, yo diría que incluso gremial y también, pues fraterno, ¿por qué no decirlo? ¿No? Yo creo que el podernos ayudar entre nosotros es muy importante. En el sentido educativo, pues definitivamente, ¿no? La cuestión de la evaluación, estaba viendo algunas de las preocupaciones que nos hizo saber la jefa de la carrera, la doctora Ana Elena del Bosque, con respecto a las inquietudes hay con respecto a la evaluación. Por ejemplo, ahorita de los extraordinarios, ¿cómo se va a hacer ese trabajo cuando a veces queremos constatar en verdad el conocimiento del alumno? Por ahí apareció hace algunos días un video que se me hizo en cierto sentido gracioso, pero muy evidente, de otro nivel educativo, de una profesora que trabajando precisamente en línea a través de Zoom, le pidió a sus alumnos que se vendaran los ojos para hacerles el examen oral. Yo creo que a veces la necesidad de objetividad y el dato que en verdad refleje la evaluación que se hace del alumno lleva a hacer este tipo de cosas que parecen cómicas, pero que siguen reflejando la concepción cuantitativa excesivamente, yo diría, vigilante. Yo hasta le puse un comentario, como soy de los que se la pasan mucho tiempo en Facebook, le puse un comentario, le digo, el vigilar y castigar actualizado de la docencia a través de redes sociales. Pero es una preocupación genuina, es una preocupación real. Si se les va a pedir un trabajo, vi por ahí que hay la preocupación de que si va a haber, si lo están, como dicen, se lo están fusilando, si no están respetando, digamos, lo que serían derechos de autor y toda una serie de cosas. O sea, todos tenemos preocupaciones diferentes.
con respecto a la docencia. También ahí se refleja nuestra perspectiva epistemológica y pedagógica. Los positivistas están sobre el dato, sobre la constancia, sobre la evidencia, y a veces nosotros somos más románticos en el sentido humanista de ver más la relación humana. Pero yo creo que no son contrapuestos, son complementarios y tenemos que tomarlo en cuenta. Finalmente, digo, por eso digo, son muchas cosas las que podemos comentar. Quisiera ver únicamente un comentario acerca de la parte humana, y yo creo que a mí me pareció muy importante el testimonio que nos presenta Nancy. Sin ahondar en ello, diría que hay varios alumnos que yo tuve en contacto que estaban pasando por situaciones muy similares a la que nos comenta ella, y que entonces nos vemos también en la situación de si evaluarlos en términos de su rendimiento, desempeño, sus competencias, o considerar también aspecto en el momento en que tenemos que anotar un número en un acta, ¿verdad? O sea, como que está ese debate, ¿no? O sea, lo evalúo a su desempeño, a sus resultados, a lo que entregó, o considero también todas las dificultades que se presentaron. En fin, hay muchas cosas, no quiero abusar del tiempo, pero yo creo que pues, qué bueno que se esté haciendo esto para que nos podamos seguir e interactuando en nuestra experiencia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Antonio. Tenemos en la participación al maestro Jorge Herrero y a la maestra Adriana Garrido. Vamos a pedirles que sean un poquito breves porque ya estamos sobre el tiempo, pero Claro. nos podemos pasar un par de minutitos, no importa. Por favor, maestro, adelante. Sí, mi pregunta es muy puntual para el doctor Sergio López Ramos, y son dos preguntas. Una, ¿qué entiende él por ansiedad? Y la otra sería, ¿qué entiende por emoción? Contextualizo rápidamente. Desde el interconductismo sí se abordan estas y se incluyen muchos factores. De hecho, Cantor tiene un libro que es Fisiología Interconductual. Entonces, desde su postura, ¿cómo lo define? Sí, ¿puedo contestar, Gerardo? Sí. Ok. Nosotros tenemos una concepción de una emoción que es universalmente, todos los seres humanos la tienen. O sea, todos tienen miedo, todos tienen ira, todos tienen alegría, todos tienen tristeza y todos tienen ansiedad. Entonces, la ansiedad es para nosotros una emoción que está vinculada a un proceso orgánico, que sería en este caso el estómago y la relación con el vaso y el páncreas. Entonces, no es la definición ni darwiniana, ni tampoco la de Goleman, ni la de cualquier otro de los teóricos que hay ahorita, ni Friedman ni nada de ellos, sobre esta propuesta de cómo se entiende una emoción. Entonces, más bien la emoción está ubicada en un proceso de que es un concepto de cómo es que la emoción forma parte del proceso corporal. No es una emoción que anda ahí pululando, sino que es una emoción que está formando parte del proceso de construcción del individuo. Entonces, una ansiedad es un proceso de construcción personal que tiene que ver con una relación en el espacio, en el tiempo y con una relación con alguien. Entonces, ¿cómo lo construyo? ¿Cómo es que me construye ansioso? Me construye una relación humana. Una relación humana que me puede ser de castigo, de ansiedad, de miedo, de terror, de poder, de abuso, de maltrato, de lo que quieran. Eso me genera ansiedad. O entregar un trabajo me genera ansiedad. Pero claro que hay... Perdón, es que dices que te genera ansiedad, pero no has definido la ansiedad. Es que no es necesario definirla como una definición. La ubicamos en el proceso de construcción cuando un sujeto tiene una relación estrecha con las formas en cómo se articula con otro en las formas de apropiación. Por ejemplo, yo no puedo separar la ansiedad con un órgano, con el estómago y con el vaso páncreas. No los puedo separar. Entonces, no es una emoción aislada para definirse, sino que es un proceso. Por eso nosotros hablamos del proceso de construcción corporal. Entonces, no hablamos de una definición, hablamos del proceso. Entonces, un proceso que se construye desde que naces o desde antes de que nazca el sujeto y se va construyendo. Entonces, hay procesos de elección
el proceso de definición también del sujeto. Pero definirla, no la puedo definir, aunque la identifico y sé dónde está y sé cómo es. Pero no la puedo definir porque definirla sería restringirla a un proceso que nada más eso le da sentido al nivel de ansiedad de un paciente. Entonces, un sujeto, ¿no? O sea, no lo puedo definir. Entonces, Bien, gracias. ¿Cómo? Sí, gracias. Es que ya no tenemos tiempo, ¿no? Pero agradezco la respuesta. Ahora, gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la maestra Adriana Garrido. Maestra, ¿está por ahí? No la veo. Pedí la palabra a Adriana, pero Adriana Garrido me presta la compu. Perdón. Maestra, por favor. Breve, es en relación a todo lo que han aportado los ponentes. Definitivamente es algo que nos lleva a tener claro que es un reto muy grande el que tenemos. El testimonio de Nancy me hizo reflexionar lo que a lo largo de las 7 mesas se ha tomado, se ha mencionado, pero creo que lo hemos sobrepasado. Pareciera que los profesores son de acero. Y sí me gustaría hacer la invitación a que todos los profesores también se cuiden. La presión que tenemos de trabajo está siendo muy grande. Ya he escuchado de compañeros que han tenido manifestaciones de presión arterial, de niveles de azúcar, de fatiga, y aunado eso a los síntomas del COVID, pues realmente se genera hasta una paranoia, ¿no? Entonces, mi aportación, o más bien mi comentario, va dirigido a la invitación a mis compañeros a cuidarse, a hacerse vulnerables para cuidarse, no para descuidarse. Y pues sí, quizás somos un grupo de docentes que queremos ser de acero y tenemos toda la voluntad de salir adelante, pero nunca más descuidarnos, porque si no, pues no vamos a salir de la pandemia. Esa era mi intención de comunicarlo. Gracias. Muy valioso su comentario. Eso es de verdad bien importante. Todos somos seres humanos y tenemos que seguirnos cuidando, ¿no? Aunque la verdad es que estamos en una posición privilegiada ante muchos mexicanos, ¿no? De contar con el apoyo de la universidad es un gran apoyo y eso nos permite tener una condición un poquito más favorable. Y es cierto, ahorita la carga de trabajo, lo he platicado con muchísimos profesores y ya estamos algunos cansados, ¿no? Y con niveles también muy altos, porque el trabajo se nos ha duplicado y muchos no hemos tenido contacto con las tecnologías, en fin. Creo que este espacio por eso es tan valioso y tan importante y hay que darle las gracias a la doctora Ana Elena de haberlo organizado y de abrirlo, porque podemos vernos y eso de verdad me da un gusto verlos, ¿no? Eso es padrísimo, en lugar de estar viendo aquí solo mi pared y eso cambia la condición emocional. Pero me están comentando ahorita de la jefatura que hay un comentario de la alumna Saraí Beltrán. No sé si esté por ahí Saraí Beltrán, si quiera comentarnos algo de lo que escribió en el chat. Hola maestro, sí, esa parte, gracias maestro Mike por invitarme a la mesa y a la maestra Ana. Esa parte la expresaba como alumna de MADEMS, ¿no? En lo personal me costó muchísimo trabajo, comparto esto con Nancy, el ser escuchada, ¿no? El ser escuchada por parte de las profesoras de la práctica docente. En cuanto, por ejemplo, nosotros teníamos que aplicar, hacerlas, esta parte, ¿no? Del plan para aplicarlo en la clase, etcétera. Y esa parte como que no tiene la congruencia, ¿no? De que uno hablaba de que los chavos necesitaban como esa parte de ser escuchados, de que estaban en crisis, que tenían miedo, que tenían ansiedad, igual que todos nosotros. Y el profesor nos solicitaba, ¿no? El del CCH, que por favor hiciéramos algunos programas de intervención, porque pues necesitaban el apoyo, ¿no? Y era esa parte de, bueno, ¿cómo trabajo las emociones? Y plantearlas, ¿no? En los programas y que las profesoras nos hicieran ese comentario de, es que no, ustedes no pueden trabajar emociones porque son docentes, ¿no? Y era como, pues, ¿cómo? O sea, somos docentes de psicología del CCH, o sea, vamos a ir a apoyar, vamos a ir a dar una intervención. Y esa parte de no sentir como esa congruencia, ese apoyo por parte de los docentes, bueno, en ese caso que a mí me ocurrió en esa materia práctica, pues la verdad sí es difícil, ¿no? Yo me sentía como objeto en esa clase, decía, bueno, pues ¿qué se espera de mí, no? Que cubra con un criterio, que cubra con un programa, que dé la ayuda real, que haga lo que se me solicita. O sea, yo entré en crisis tanto que me subió la presión, me dio gastritis, me dio colitis, y dije, no, o sea, yo no me puedo enfermar por esta situación y por una materia, ¿no?
Entonces, pues apliqué todo lo que había aprendido en la clase del maestro Sergio, que me ayudó bastante. La verdad, ya me ayudó a ver que pues no todos los profesores pensaban igual y que pues si se esperaba una calificación de mí o ciertos criterios, pues los diera, ¿no? Pero fue una clase que realmente la encontré vacía, que no encontré como gran aprendizaje, y pues la verdad esa era la parte como que externarla, ¿no? Que a la hora de la hora, pues tú eres pedagogo o bueno, tú eres maestro de psicología, pero las emociones no las puedes trabajar porque es algo peligroso dentro del aula de clases y se te puede salir de control y tú te encuentras como con esa ironía, ¿no? Esa parte donde no hay una congruencia como tal. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Saraí. Por ahí alguien nos escribió un comentario que es bien importante también tomar en cuenta a los alumnos. Por supuesto, no estaría completo, ¿no?, sin los alumnos. Y alguien abrió su micrófono y ya daríamos paso a esa última participación. Por favor. ¿No? Ahí por ahí escuché un micrófono y estoy tratando de seguir los mensajes. Dice la maestra María de Lourdes, una dificultad para los estudiantes será buscar información confiable y válida, o cómo se hace, ¿no? O cómo se le hace es una habilidad que deben desarrollar, ¿no? La maestra Irma de Lourdes, me encantó tu comentario, Adriana, pareciera que somos suprahumanos e inmunes a todo lo que nos ha generado esta circunstancia mundial, por supuesto. Y de repente se me brincan ahí los comentarios, pero ya nos excedimos un poquito del tiempo. Si no hay otra pregunta, entonces vamos a dar por concluido este evento, agradeciéndoles a todos que nos dejen entrar a sus espacios, que podamos vernos cara a cara, que podamos estar compartiendo, aunque sea virtualmente, un espacio, ¿no?, en esta nueva condición. Y desearles a todos que estén muy bien, que sus familias estén muy bien, que sigan cuidándose, por favor, y que nos apoyemos. Los profesores de repente solemos no pedir ayuda también, pero si alguien necesitamos ayuda, podamos pedirla entre nosotros mismos y cuidarnos y protegernos y hacer un bloque muy sólido contra una condición que nadie esperaba, ¿no? Maestros, alumnos, de verdad les agradezco muchísimo. Vuelvo a agradecer a la doctora Ana Elena por abrirnos estos espacios y poder entonces escucharnos y vernos. Y si no hay más, pues entonces nos despedimos. Por favor, métanse al link que está publicado ahorita en el chat por parte de la doctora Ana Elena. Y sí, un abrazo a todos. Y para que puedan registrar su asistencia y tener su constancia. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias a los ponentes. Y los invitamos también a la mesa del día de mañana, va a ser a la 1 de la tarde y va a estar el ámbito social. Muchas gracias por todos los comentarios. Les recordamos que el link va a estar activo todavía un momentito para que ustedes puedan ingresar y registrar su asistencia del día de hoy. Y otra cosa muy importante que no queríamos dejar pasar es que lo comentó en el chat la profesora Adriana, pero a todas aquellas personas que nos han pedido apoyo psicológico de la comunidad de Iztacala, se les ha canalizado, ya sea con profesores que nos están dando las terapias de forma gratuita o algunas instituciones que también nos están dando la terapia, pues como apoyo a la comunidad. Ahorita estábamos viendo justo que si los docentes querían apoyo terapéutico o alguna contención psicológica, tenemos un grupo de CNEIP en donde también hay profesorado de otras universidades que están dando el apoyo psicológico. Entonces tenemos como los recursos para ir abarcando un poco esa situación. El punto es, pues obviamente que nos los hagan saber para que nosotros les podamos dar el apoyo necesario. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día de mañana a la 1 de la tarde. Gracias, Ángeles. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.